A lo largo de los años ha habido muchas historias de vuelos o embarcaciones, ya sea porque desaparecieron misteriosamente o porque regresan de manera extraña. Tal es el caso de este vuelo que estoy seguro te helará la sangre al escucharlo, pues sin duda alguna, a veces, la realidad supera a la ficción. Una mañana nublada del 12 de octubre de 1989 en Puerto Alegre, Brasil, ocurrió algo inexplicable y aterrador. El controlador del aeropuerto salió deprisa de su puesto para avisarle al jefe de tráfico aéreo sobre un avión que no respondía a las indicaciones de vuelo que le hacía, pero se aproximaba a la pista de aterrizaje. De inmediato, el panorama cambió de algo extraño a una amenaza nacional. Todas las torres de control se dirigían hacia ese misterioso avión. Todos los vuelos cercanos fueron avisados que debían aterrizar en otros aeropuertos. Esto por un posible impacto o atentado. Los operadores seguían tratando de comunicarse con aquel misterioso avión, pero no recibían respuesta. Sin embargo, este seguía con su rumbo fijo hacia el aeropuerto. Mientras tanto, la policía, el ejército y ambulancias llegaron de inmediato para enfrentar cualquier escenario posible, desde una falla en los controles de comunicación hasta llegar a algún secuestro aéreo. Aun cuando todos estaban imaginando lo peor, nada se compararía con lo que pudieron presenciar aquel día. El avión estaba a pocos metros de la pista y los controladores aéreos lo podían ver con binoculares desde la torre, pero al mismo tiempo se los quitaban para poder procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era un avión Super Constellations con hélices. ¿Qué era lo raro en esto? Este modelo de avión tenía más de 30 años que se dejó de producir. Curiosamente, lucía bastante bien y en óptimas condiciones. No se le veía gastado ni tenía indicios de alguna falla mecánica y se aproximaba cada vez más a la pista de aterrizaje. De repente, esta nave reduce la velocidad y despliega el tren de aterrizaje para comenzar a descender. Todos quedaron perplejos al ver cómo aterrizaba mientras que la velocidad iba disminuyendo. Los policías y ambulancias salieron a toda velocidad a rodear el avión, mientras que las personas esperaban alguna reacción de algún pasajero o de la tripulación. El avión estaba quieto, el tiempo corría y no había movimiento alguno dentro de la nave. Todos estaban expectantes a lo que pudiera suceder. Pasó el tiempo y luego de 15 minutos sabían que algo estaba mal. Pasó por sus mentes: ¿por qué si es un secuestro, los secuestradores no han hecho alguna petición? Si fuera un problema mecánico, ¿por qué no había gritos o movimiento alguno? El silencio y la angustia sacudía a todos. Parecía como si el avión estuviera vacío, pero era imposible, ya que desde las ventanillas se veían siluetas de pasajeros que permanecían quietos. Toda esta incertidumbre provocó que los hospitales prepararan cuartos para cualquier situación de emergencia. Toda la policía local se movilizó hacia el aeropuerto. Incluso todos los vuelos se habían cancelado por este misterioso vuelo. No podían arriesgar a las personas. Luego de esperar un poco más de tiempo, los policías tomaron cartas en el asunto y se dirigieron hacia la puerta del avión para cortarla, mientras que los otros esperaban por cualquier cosa. Cuando lograron abrir la puerta, quedaron helados. Se encontraron con un escenario apocalíptico, como sacado de una película de terror.
Los pasajeros permanecían sentados, pero todos ellos estaban muertos. «88 pasajeros y 2 sobrecargos. Lo más extraño, si es que puede existir algo peor, es que lo único que quedaba de ellos eran los huesos. Se habían quedado en la misma posición después de morir. La ropa que tenían puesta no pertenecía a la época, sino que eran atuendos de muchos años atrás. Todo era muy extraño, pues los cadáveres no presentaban signos de tortura. Por el contrario, parece que la muerte los hubiera agarrado por sorpresa. ¿Quieren saber algo más espeluznante aún? Imaginen lo que debieron sentir los policías al entrar a la cabina y ver al piloto y copiloto muertos. Se podía ver los esqueletos con su uniforme y boina en el mismo estado que la tripulación. Es aquí donde surgen las preguntas: ¿quién pilotaba el avión? ¿Quién lo había aterrizado? ¿Piloto automático? Eso se descartó de inmediato, pues en aquella época no existía el piloto automático. Las investigaciones revelaron que aquel avión que había aterrizado con 92 cadáveres era el vuelo 513 perteneciente a Santiago Airlines. Dicha compañía había desaparecido hace 30 años. Luego de revisar los registros de aviones perdidos, se encontró que el vuelo 513 partió el 4 de septiembre de 1954 desde la ciudad de Aquisgrán, Alemania, con destino a la ciudad de Chile. Pero jamás llegó. Se decía que se había estrellado en el Océano Atlántico, pero luego de una búsqueda exhaustiva, nunca encontraron restos de ese avión. Hasta la fecha, sigue siendo un misterio. Los agentes del gobierno no quisieron dar ninguna explicación ni querían dar a conocer algo que tuviera que ver con ese incidente. Incluso intentaron encubrir los hechos. No obstante, el caso atrajo la atención de varios científicos y hasta el investigador paranormal, el Dr. Celso Atello. Todos estos personajes llegaron a la misma conclusión. El vuelo entró en una especie de burbuja temporal, de la cual salieron 35 años después, en el año 1989. Pero, al no contar con una versión oficial, se dio a conocer como una leyenda urbana. Una de las teorías del por qué esto debía permanecer oculto es que era totalmente inexplicable. Nadie podría creerlo y sería mal visto para el gobierno de Brasil. Otra teoría es que se tendría que abrir una nueva investigación del caso que estaba ya cerrado, y lo complicado que sería buscar a los familiares de aquellas personas. Y peor aún, explicarles algo que ni ellos mismos entendían. Eso sin contar los problemas legales que se vendrían encima. Pero muchos pilotos y técnicos que estuvieron presentes sabían lo que había sucedido y que todo era cierto, pues muchos de ellos habían experimentado ese extraño suceso de perderse en el tiempo, entrar en un punto A cierta hora y al salir al punto B, el tiempo había pasado más rápido, o aparecían en otras coordenadas, o simplemente al aterrizar tenían que adelantar o atrasar sus relojes unos minutos. Se dice que de 10 pilotos, al menos unos 7 lo han presenciado en carne propia. Otros han tenido experiencias aún más extrañas, como teletransportarse miles de millas más lejos de donde estaban. Todo esto sin mencionar los incontables vuelos
y embarcaciones desaparecidas en ciertos puntos, como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de Michigan o la zona del Mar del Diablo, entre otras. Pero a diferencia de todos ellos, es que este caso se tiene la evidencia de un vuelo que estuvo perdido en un viaje temporal y regresó a tierra después de 35 años. Si el video te gustó y quieres que haga más contenido así, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. No olvides dejar tu like, me ayudaría bastante. La ambientación musical que escuchaste durante el video estuvo a cargo de Repulsive. Que tengan dulces pesadillas.